Pensaba que había terminado con el mundo, hasta que 6 hermosas chicas se arrodillaron a la puerta de su rancho, quemadas por el sol y temblando, suplicando clemencia. Lo que hizo a continuación despertaría un corazón enterrado y desencadenaría una lucha que cambiaría para siempre toda la frontera. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El amanecer llegó frío y despiadado a las llanuras de Colorado, como siempre lo había hecho durante los últimos 15 años. Willard Hawk se incorporó en su cama estrecha, los huesos protestando contra el colchón delgado que había sido su única compañía nocturna desde que enterró a su familia. El viento gemía a través de las grietas de la cabaña de madera, un lamento constante que se había convertido en la banda sonora de su existencia solitaria. Se vistió en silencio, como había hecho cada mañana desde 1869. Botas gastadas, pantalones de cuero remendados, camisa de franela que había conocido mejores días. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro y soledad, se movían con la eficiencia mecánica de quien había convertido la rutina en supervivencia. Afuera, sus caballos relinchaban suavemente en el corral, el único sonido que Will toleraba en las mañanas. Eran bestias nobles, leales de una manera que los humanos nunca habían logrado ser. No hacían preguntas, no juzgaban, no morían por disputas estúpidas sobre derechos de agua. El café hirvió en la estufa, mientras Will revisaba sus rifles. 3 Winchester, 2 Colt y una escopeta que había pertenecido a su padre. Todas limpias, todas cargadas. En estas tierras, un hombre desarmado era un hombre muerto, y Will Hawk había aprendido esa lección de la manera más cruel posible. Tomó su café negro, sin azúcar, sin crema. Los lujos eran para hombres que tenían algo que perder. Él había perdido todo lo que importaba una fría noche de marzo de 1869, cuando los hombres de Jeremiah Morse vinieron por su agua y se llevaron su mundo entero. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando Will salió a alimentar a los caballos. El aire cortante le llenó los pulmones, limpio y brutal, como todo en esta tierra olvidada de Dios. Sus botas crujían sobre la hierba seca mientras caminaba hacia el corral, rifle en mano por costumbre. Fue entonces cuando los vio. 6 figuras arrodilladas junto a su cerca de alambre, inmóviles como espantapájaros. Will se detuvo en seco, el rifle subiendo instintivamente hacia su hombro. En 15 años de aislamiento, nadie había osado acercarse tanto a su propiedad. Los habitantes del pueblo sabían mejor que molestar al fantasma de las llanuras. Pero estas figuras no se movían como hombres armados. No se movían en absoluto. Will avanzó cautelosamente, cada paso calculado, cada sentido alerta. A 20 yardas de distancia, la luz creciente del amanecer reveló la verdad que lo dejó sin aliento. Eran mujeres, niñas más bien. 6 de ellas, arrodilladas en la tierra dura, con las cabezas inclinadas como si estuvieran rezando. Sus vestidos, una vez blancos, ahora eran del color de la tierra y el sudor. Sus rostros, lo poco que podía ver, estaban quemados por el sol y marcados por el agotamiento. La mayor, una joven de tal vez 20 años, levantó la cabeza cuando Will se acercó. Sus ojos, verdes como la hierba nueva, lo miraron sin pestañear. No había miedo en ellos, solo una determinación feroz que lo sorprendió. «Señor Hawk», dijo con voz ronca pero firme, «venimos a pedirle misericordia». Will mantuvo el rifle apuntado, aunque algo en su pecho se apretó al ver el estado en que se encontraban. La más pequeña, una niña de tal vez 10 años, se balanceaba ligeramente, claramente al borde del colapso. «No conozco a ninguna de ustedes», gruñó Will, su voz oxidada por años de desuso. «¿Qué quieren?» La joven que había hablado tragó saliva. «Somos las hermanas Abbott. Hannah, Lydia, Naomi, Ruth, Mary y Sarah». Señaló a cada una a medida que las nombraba. «Hemos viajado durante días para llegar aquí». «¿Desde dónde?» «Del campamento del reverendo Crane». La voz de Hannah se quebró ligeramente al mencionar el nombre. «Escapamos hace 5 días». Will conocía ese nombre. Había oído hablar del predicador itinerante que recorría los territorios con su rebaño de seguidores. Rumores oscuros lo seguían como las moscas siguen a la carroña. ¿Y qué les hace pensar que yo las ayudaría? Will mantuvo su tono duro, aunque su mirada se desviaba hacia la niña más pequeña,
que ahora temblaba visiblemente. Hannah enderezó los hombros. Nos dijeron que usted era demasiado malo para preocuparse por alguien, pero demasiado justo para dejarnos morir. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Quién había dicho tal cosa? ¿Y por qué se sentía como si hubieran visto directo a través de las capas de rabia y dolor que había construido alrededor de su corazón? Por favor, continuó Hannah, y por primera vez su voz tembló. Solo necesitamos un lugar para descansar. No somos ladronas ni mentirosas. Trabajaremos por nuestra comida. Una de las otras chicas, de cabello castaño y ojos asustados, susurró algo que sonó como una oración. Will la reconoció como Ruth, la cuarta en la línea. Sus manos estaban tan lastimadas que él podía ver las heridas incluso desde donde estaba. «Levántense», ordenó Will bruscamente. «Todas ustedes». Hannah obedeció primero, ayudando a las más pequeñas a ponerse en pie. Will pudo ver entonces la extensión completa de su estado. Vestidos desgarrados, pies descalzos y sangrantes, rostros demacrados por el hambre. La niña más pequeña, Sarah, apenas podía mantenerse en pie. Will maldijo en voz baja. Esto no era lo que había planeado para su mañana. Había construido su vida alrededor de la soledad, la simplicidad, la ausencia de complicaciones humanas. Y ahora 6 de ellas estaban paradas en su propiedad, mirándolo con una mezcla de esperanza y terror que le revolvía el estómago. «El granero», dijo finalmente, bajando el rifle. «Pueden descansar en el granero hasta que decida qué hacer con ustedes». El alivio que cruzó por el rostro de Hannah fue tan palpable que Will tuvo que apartar la mirada. No había venido aquí para salvar a nadie. Ya había fracasado en eso una vez. Guió al grupo hacia el granero, manteniendo una distancia cuidadosa. El edificio estaba limpio pero vacío, con suficiente heno para hacer camas improvisadas. Will señaló hacia una esquina. «Ahí. Hay agua en el pozo, comida en la casa. No salgan de mi propiedad». «Gracias», susurró Hannah, y había lágrimas en sus ojos. «No sabe lo que esto significa». Will se dio la vuelta sin responder. No quería saber lo que significaba. No quería involucrarse en sus historias, sus problemas, sus vidas. Había aprendido que cuidar de otros solo llevaba al dolor. Pero mientras caminaba de regreso a la casa, no pudo quitarse de la mente la imagen de Sarah, la más pequeña, aferrándose a la falda de Hannah como si fuera su salvavidas. Ni la manera en que Lydia había protegido instintivamente a Mary cuando él se acercó. Ni el fuego ardiente en los ojos de Naomi, que le recordaba dolorosamente a su propio espíritu rebelde de juventud. En la cocina, Will se sirvió otro café y se sentó ante la mesa de madera que él mismo había construido. Sus manos temblaron ligeramente al levantar la taza. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había hablado con otro ser humano por más de 5 minutos? ¿Cuánto desde que alguien había pronunciado su nombre? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó con el rifle en mano, aunque sabía quién era antes de abrir. Hannah Abbott estaba parada en su porche, más pequeña de lo que había parecido en el campo, pero con la misma determinación férrea en sus ojos. «¿Qué quiere?», preguntó Will, aunque mantuvo la puerta entreabierta. «Decirle que nos iremos por la mañana», dijo simplemente. «No queremos ser una carga». Will la estudió. Había algo en la manera en que mantenía la barbilla alta, en cómo no suplicaba ni se disculpaba, que le recordaba a alguien, a Elena, tal vez, en los días cuando luchaba por convencerlo de que dejara atrás su vida de pistolero. «¿A dónde van a ir?», Hannah vaciló por primera vez. «Al oeste. California, tal vez. He oído que hay trabajo allí para mujeres. Con la niña pequeña no llegarán ni a la frontera estatal. Sobreviviremos». Pero había incertidumbre en su voz ahora. Will cerró la puerta sin otra palabra. Se quedó parado detrás de ella, escuchando los pasos de Hannah alejándose. Sabía que debería sentirse aliviado. Por la mañana se habrían ido, y él podría volver a su rutina solitaria, a sus caballos y su silencio. Pero mientras el día avanzaba, se encontró mirando hacia el granero más de lo que quería admitir. Hacia el mediodía, vio a Ruth recogiendo hierbas silvestres cerca del arroyo. Era un movimiento tan natural, tan cuidadoso, que le recordó a Elena tendiendo su pequeño jardín. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, Will tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Preparó un guiso simple con carne seca y vegetales de su despensa,
suficiente para 7 personas. Lo llevó al granero en una olla grande, junto con pan y leche de su única vaca. Las hermanas lo miraron con sorpresa cuando entró. Estaban acurrucadas juntas en el heno, claramente hambrientas pero demasiado orgullosas para pedirle comida. «Coman», dijo Will, dejando la olla en el suelo. «Mañana decidiremos qué sigue». Fue Hannah quien se acercó primero, sirviendo cuencos improvisados para sus hermanas antes que para ella misma. Will notó cómo se aseguraba de que Sarah recibiera las mejores porciones, cómo ayudaba a Ruth a sostener su cuenco con manos temblorosas. «Señor Hawk», dijo Hannah cuando él se dio vuelta para irse, «¿por qué hace esto?». Will se detuvo en la entrada del granero. La pregunta lo había golpeado en un lugar que había mantenido cuidadosamente cerrado durante 15 años. «Porque», dijo finalmente, sin voltear, «alguien debería». Esa noche, Will no durmió. Se sentó en su porche con un rifle en las rodillas, escuchando los sonidos sutiles de la noche. No porque esperara problemas, se dijo a sí mismo, sino porque era prudente estar alerta. Pero cada vez que oía un sonido del granero, una tos suave, un murmullo adormilado, el susurro del heno cuando alguien se movía, sentía algo que no había experimentado en años. No podía nombrarlo, pero se asentaba en su pecho como una brasa tibia. El viento nocturno susurraba a través de las llanuras, llevando consigo el aroma de la hierba seca y la promesa de lluvia. En la distancia, un coyote aulló, un sonido salvaje y solitario que Will conocía bien. Pero esta noche, por primera vez en 15 años, no se sintió completamente solo. Mientras las estrellas giraban sobre su cabeza, Will Hawk se encontró haciendo algo que había jurado no volver a hacer nunca. Se encontró cuidando de otros. Y a pesar de todos sus miedos, a pesar de todas las razones por las que esto era una mala idea, una parte profunda de él susurraba que tal vez, solo tal vez, había estado esperando este momento sin saberlo. El amanecer los encontraría a todos cambiados. Pero esa noche, bajo el vasto cielo de Colorado, 6 hermanas dormían en paz por primera vez en años, protegidas por un hombre que había olvidado cómo proteger. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La primera luz del alba encontró a Will aún en su porche, el rifle descansando contra su hombro mientras observaba el granero. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero había algo más profundo que lo mantenía despierto. Una inquietud que no había sentido en años, como si algo dentro de él hubiera despertado después de un largo hibernaje. El sonido suave de pasos descalzos sobre la hierba lo alertó. Ruth, la cuarta hermana, emergió del granero con movimientos cautelosos, como un cervatillo probando un claro desconocido. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Will antes de que ella bajara la mirada, dirigiéndose hacia el pequeño jardín abandonado detrás de la casa. Will la observó arrodillarse entre las hierbas salvajes que habían invadido lo que una vez fue el orgullo de Helena. Ruth comenzó a trabajar con las manos, separando las malas hierbas de las plantas útiles con una delicadeza que lo sorprendió. Sus movimientos eran tan naturales, tan reverentes, que por un momento Will pudo ver a Helena ahí, años atrás, cantando suavemente mientras tendía sus tomates y zanahorias. «No tiene que hacer eso», dijo Will, su voz más áspera de lo que pretendía por las horas de silencio. Ruth se sobresaltó, pero no huyó. En cambio, levantó la vista hacia él con ojos tan suaves como los de un animal herido. «Me gusta», susurró. «Las plantas no lastiman». Las palabras simples lo golpearon como un puñetazo. Will se levantó abruptamente, caminando hacia la casa sin otra palabra. Pero mientras preparaba el desayuno, no pudo quitarse de la mente la imagen de Ruth trabajando en el jardín de Helena, trayendo vida de vuelta a algo que él había permitido que muriera. Una hora después, cuando llevó huevos y tocino al granero, encontró a todas las hermanas despiertas. Hannah lo recibió con una inclinación de cabeza formal, pero fue Lydia quien captó su atención. La segunda hermana estaba sentada en una esquina, usando un trozo de carbón del brasero para dibujar en un pedazo de madera lisa. Will dejó la comida y se acercó, curioso a pesar de sí mismo. El dibujo era simple pero sorprendentemente hábil. Uno de sus caballos, el semental bayo que había criado desde potro. Cada línea capturaba la gracia del animal,
la orgullosa curvatura de su cuello, la inteligencia en sus ojos. ¿Dónde aprendió a hacer eso?, preguntó Will, olvidando mantener su tono hosco. Lydia se encogió ligeramente, como si esperara un golpe. Mi madre, antes de que muriera, ella dibujaba flores en el margen de la Biblia. Era hermosa, agregó Mary, la segunda más pequeña, acercándose con los ojos brillantes. Mamá decía que Lydia tenía manos de ángel. Will sintió algo apretarse en su garganta. Se alejó sin comentar, pero no antes de ver cómo Lydia escondía el dibujo, claramente avergonzada por haber llamado la atención. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Las hermanas trabajaban sin que se les pidiera. Ruth en el jardín, donde los vegetales parecían responder a su toque gentil. Mary alimentando a los pollos y recogiendo huevos con una alegría que Will había olvidado que existía. Sara simplemente sentándose en silencio cerca de donde él trabajaba, dibujando formas en la tierra con un palo. Lydia continuaba haciendo sus dibujos, siempre escondiendo su trabajo cuando Will se acercaba. Pero él había comenzado a encontrar los bocetos, uno de las montañas distantes, otro de Hannah peinando el cabello de Sara, uno particularmente conmovedor de todas las hermanas durmiendo acurrucadas en el heno. Hannah mantenía a todas en línea con eficiencia silenciosa, asignando tareas, resolviendo pequeñas disputas, asegurándose de que las más pequeñas comieran primero. Will la observaba cuando creía que no se daba cuenta, admirando la manera en que había tomado el peso del mundo sobre sus hombros, y aún así encontraba momentos para sonreír cuando Sara le contaba una historia sin sentido. Fue Naomi quien rompió la frágil paz. El quinto día, Will salió de la casa para encontrarla montada en Thunder, su semental más temperamental, galopando a través del pasto trasero sin silla ni riendas. El caballo, que apenas toleraba que Will lo montara, corría libremente con la joven aferrada a su crin, ambos salvajes y libres como el viento mismo. «¡Bájese de ahí!», rugió Will, corriendo hacia el corral. «Ese caballo la matará». Pero Naomi rió, un sonido puro y desafiante que cortó el aire de la mañana. Guió a Thunder en círculos perfectos, como si hubiera nacido en la silla. Cuando finalmente se detuvo, sus ojos ardían con una ferocidad que Will reconoció, porque la había visto en el espejo durante sus propios años rebeldes. «Nunca había montado un caballo real», dijo, deslizándose al suelo con gracia felina. «Solo los viejos nags del reverendo Crane, y solo cuando nos dejaba». «Pudo haberse matado», gruñó Will, aunque había algo en su voz que no era solo enojo. «¿Y qué si me hubiera matado?», replicó Naomi, con la barbilla levantada desafiante. «Al menos habría sido mi elección». Las palabras lo detuvieron en seco. Will vio en ella algo que había perdido años atrás: el hambre pura de libertad, la disposición a arriesgar todo por un momento de verdadera vida. Era peligroso y estúpido, y absolutamente hermoso. «La próxima vez», dijo finalmente, «use una silla y pida permiso». Naomi lo estudió con ojos penetrantes. «¿Habrá una próxima vez?». Will no respondió, pero cuando se alejó, no lo hizo con la ira que había esperado sentir. En cambio, había algo parecido al orgullo creciendo en su pecho. Esa noche, cuando llevó la cena al granero, Hannah lo esperaba afuera. Sus manos estaban unidas delante de ella, pero su postura era firme, resuelta. «Señor Hawk», comenzó, «necesito hablar con usted». Will asintió, dejando la comida en un tocón cercano. En la luz dorada del atardecer, Hannah parecía mayor de sus 21 años, marcada por responsabilidades que ninguna mujer tan joven debería cargar. «Queremos agradecerle», dijo, y su voz tembló ligeramente, «por no enviarnos lejos, por tratarnos como personas». «No es nada», murmuró Will, incómodo con la gratitud. «Sí lo es». Hannah dio un paso más cerca, y Will pudo ver lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «No sabe lo que es vivir como animales, ser golpeadas por hablar, castigadas por sonreír, tratadas como propiedad». Will sintió una ira familiar y ardiente crecer en su pecho. ¿Ese predicador las lastimó? Hannah no respondió directamente, pero el momento de silencio fue respuesta suficiente. «Lo que importa es que ahora estamos aquí, y por primera vez en años, Sara está cantando otra vez, Ruth está curando, Lydia está dibujando, incluso Naomi está... ¿Robando mis caballos?».
Will intentó bromear, pero la tensión en su voz lo traicionó. Una sonrisa pequeña y real cruzó el rostro de Hannah. Viviendo. Todas estamos viviendo de nuevo. Will desvió la mirada hacia las montañas distantes, donde las últimas luces del día creaban sombras púrpuras en los picos. No pueden quedarse para siempre. Lo sabemos. La voz de Hannah era apenas un susurro. Pero, mientras podríamos pretender que tenemos un hogar. La palabra hogar lo golpeó como una bala. Will había evitado esa palabra durante 15 años. Había construido su vida alrededor de la ausencia de lo que esa palabra significaba. Pero mientras miraba hacia el granero, donde podía ver las siluetas de las hermanas moviéndose en la luz dorada, algo en su pecho se agrietó como hielo en primavera. «Por ahora», dijo finalmente, y las palabras se sintieron como una promesa que no había planeado hacer. Hannah lo sorprendió alcanzando brevemente su brazo, un toque tan suave que podría haber sido el viento. «Gracias, Will». Fue la primera vez que alguien había usado su nombre de pila en años. El sonido de él en los labios de Hannah lo siguió de vuelta a la casa, donde se sentó en su mesa de cocina y realmente se vio a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo había sido la última vez que se había afeitado apropiadamente? ¿Cuándo había comido algo que no fuera funcional? ¿Cuándo había usado su nombre real en lugar de esconderse detrás del mito del fantasma de las llanuras? Esa noche, Will se encontró haciendo cosas que no había hecho en años. Se afeitó con cuidado, se cambió a una camisa limpia, incluso se peinó el cabello rebelde. No estaba seguro de por qué, solo sabía que Hannah y sus hermanas merecían mejor que el hombre salvaje en el que se había convertido. Cuando finalmente se fue a la cama, durmió mejor de lo que había dormido en años. Pero sus sueños estuvieron llenos de voces, la risa de Naomi, el canto suave de Sarah, los susurros gentiles de Ruth entre sus plantas, y por encima de todo, la voz de Hannah diciendo su nombre como si significara algo más que dolor. Por primera vez en 15 años, Will Hawk se quedó dormido pensando en el futuro en lugar de ser atormentado por el pasado. Y en el granero, 6 hermanas dormían profundamente, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo parecido a un hogar. El deshielo había comenzado, lento pero inexorable, como la primavera llegando a las llanuras después del invierno más largo. Los sueños de Will se rompieron con el estruendo de un trueno que sacudió la cabaña hasta sus cimientos. Se incorporó bruscamente, desorientado por un momento por el hecho de haber dormido tan profundamente. Afuera, la tormenta que había estado amenazando durante días finalmente había llegado, trayendo consigo vientos feroces y lluvia torrencial. Otro trueno rugió sobre las llanuras, seguido inmediatamente por un grito agudo que cortó a través del ruido de la tormenta. Will se vistió rápidamente y salió corriendo hacia el granero, el barro salpicando bajo sus botas mientras luchaba contra el viento. Encontró a las hermanas acurrucadas en una esquina, con Hannah sosteniendo a Sarah, quien temblaba violentamente. Los ojos de la niña más pequeña estaban muy abiertos con terror y pequeños sollozos escapaban de su garganta con cada nuevo trueno. «Los hombres del reverendo», susurró Sarah entre lágrimas. «Siempre venían durante las tormentas. Decían que Dios estaba enojado». Will sintió que su sangre se helaba. Sin pensarlo, se acercó y se arrodilló junto a ellas. Sarah lo miró con ojos enormes y aterrados, y algo en su expresión infantil partió algo dentro de él. «Oye», dijo Will suavemente, su voz más gentil de lo que había sido en años. «Los truenos no pueden lastimarte aquí. Son solo ruido». Sarah negó con la cabeza violentamente. «Son muy fuertes», como cuando él gritaba. Will extendió lentamente su mano, permitiendo que Sarah decidiera si quería acercarse. Para su sorpresa, la niña se separó de Hannah y se acurrucó contra su pecho, sus pequeños puños aferrados a su camisa. «¿Quieres que te cuente un secreto?», murmuró Will, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra él. «Los truenos son solo las nubes jugando a los bolos en el cielo, y son muy malas en eso. Por eso hacen tanto ruido». Sarah levantó la vista hacia él, sus lágrimas mezclándose con una curiosidad infantil. «¿De verdad? De verdad. Mi hijo solía...». Will se detuvo abruptamente, las palabras atrapándose en su garganta. No había hablado de Tommy en 15 años, pero Sarah lo miraba con tanta confianza, esperando el resto de la historia.
Mi hijo solía contar los truenos, continuó, su voz apenas audible sobre la tormenta. Decía que si podías contar hasta 10 entre el rayo y el trueno, significaba que la tormenta estaba pasando de largo. Sara se aferró más fuerte a él. ¿Podemos contar juntos? Durante la siguiente hora, Will se quedó en el granero, sosteniendo a Sara mientras contaban truenos. Gradualmente, sus temblores se calmaron y sus ojos se cerraron. Hannah lo observaba con una expresión que él no podía interpretar, mientras las otras hermanas se acomodaban alrededor de ellos como una familia. Cuando la tormenta finalmente pasó, Will se levantó cuidadosamente, colocando a Sara dormida en los brazos de Hannah. Pero antes de que pudiera irse, Ruth tomó suavemente su manga. «Señor Will», susurró, «¿tenía usted una familia?» Will se quedó inmóvil. La pregunta que había evitado durante 15 años, hecha con la inocencia de alguien que no sabía que estaba tocando una herida que nunca había sanado. «Una vez», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo». Ruth asintió como si entendiera. «Las perdió, ¿verdad? Como nosotras perdimos a mamá». La simplicidad de sus palabras lo desarmó completamente. «Sí, debe extrañarlos mucho». Ruth lo miró con ojos sabios para su edad. «Pero tal vez ellos no quieren que esté tan solo». Will salió del granero sin responder, pero las palabras de Ruth lo siguieron de vuelta a la casa. Se sentó en su mesa de cocina, temblando no por el frío, sino por algo mucho más profundo. Por primera vez en 15 años, había hablado de Tommy y Elena sin sentir que se ahogaba en dolor. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, lavada por la lluvia. Will salió a encontrar a Mary en el corral, enseñando trucos simples a los potros más jóvenes con una paciencia que lo sorprendió. La vio guiar a uno de ellos a través de una serie de pasos, recompensándolo con caricias suaves y palabras de aliento. «¿Dónde aprendió a hacer eso?», preguntó Will, acercándose al corral. Mary se ruborizó pero no retrocedió. Los animales del reverendo estaban muy tristes. Siempre tenían hambre y miedo. Pero si les susurrabas cosas bonitas y los tocabas con suavidad, a veces se calmaban. Will observó cómo el potro seguía a Mary como un cachorro, claramente enamorado de su toque gentil. En 2 semanas, había logrado más progreso con los animales jóvenes que él en meses. «¿Le gustaría ayudarme a entrenarlos?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Los ojos de Mary se iluminaron como estrellas. «¿En serio? ¿Puedo?». Esa tarde, mientras Will trabajaba junto a Mary en el corral, se encontró riendo. Un sonido tan extraño que tanto él como Mary se detuvieron, sorprendidos. Pero Mary sonrió con tanta alegría pura que Will no pudo evitar sonreír de vuelta. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un carruaje acercándose. Will se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. Pero cuando la figura familiar de Mabel Dawson apareció en el camino, se relajó ligeramente. Mabel era la partera del pueblo, una mujer de mediana edad con lengua afilada y corazón más suave de lo que admitía. También era una de las pocas personas que había conocido a Elena y Tommy, y que no le tenía miedo a Will. «Will Hawk», dijo Mabel, bajando de su carruaje con su bolsa médica en mano. «He venido a ver cómo estás». «Estoy bien», respondió Will automáticamente. Mabel lo miró con ojos penetrantes. ¿Y las niñas?». Will se tensó. «¿Qué niñas?». «Oh, por favor». Mabel chasqueó la lengua. «Todo el pueblo está hablando de las 6 jóvenes que aparecieron en tu puerta. Vine a asegurarme de que estuvieran bien». Antes de que Will pudiera responder, Hannah apareció desde el granero, claramente habiendo oído voces desconocidas. Su postura era cautelosa pero no temerosa. Mabel la estudió con ojo profesional. «Tú debes ser la mayor. ¿Cómo se llama, querida?» «Hannah Abbott, señora». «Mabel Dawson. Soy partera y curandera». Mabel se acercó, notando inmediatamente las marcas de agotamiento y privación en el rostro de Hannah. «¿Hay alguna de ustedes que necesite atención médica?». Hannah vaciló, mirando hacia Will como pidiendo permiso. Él asintió brevemente. «Ruth tiene pesadillas terribles», admitió Hannah. «Y Sara apenas come. Mary tiene una tos que no se quita». Mabel asintió gravemente. «Voy a examinarlas a todas. Will, ¿puedes preparar té? Y tal vez algo de sopa». Durante las siguientes 2 horas, Mabel examinó cuidadosamente a cada hermana. Will se mantuvo cerca,
sorprendiéndose a sí mismo por lo protector que se sentía. Cuando Mabel terminó, su expresión era sombría. Están desnutridas, agotadas, y muestran signos de abuso consistente, dijo en voz baja para que solo Will pudiera oír. Pero sanarán, con comida adecuada, descanso y cuidado. Se van a ir pronto, dijo Will automáticamente. Mabel lo miró con una expresión que había perfeccionado durante décadas de lidiar con hombres tercos. ¿De verdad, Will? ¿Vas a enviar a 6 niñas traumatizadas de vuelta al mundo cruel? ¿Especialmente cuando es obvio que ya las amas? No las amo, protestó Will, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Mentiroso. Mabel empacó sus suministros médicos. He visto cómo las miras, como si fueran regalos que tienes miedo de tocar porque podrían romperse. Will no respondió, pero sus ojos se dirigieron hacia el granero donde podía oír las voces suaves de las hermanas. Will, dijo Mabel más gentilmente, Elena y Tommy no habrían querido que vivieras como un fantasma para siempre. Esa noche, después de que Mabel se fuera con promesas de regresar pronto, Will se encontró caminando hacia el pequeño cementerio detrás de la casa. 2 simples cruces de madera marcaban las tumbas de Elena y Tommy, ahora decoradas con flores silvestres que Ruth había plantado. Se arrodilló entre las tumbas, algo que no había hecho desde el día que las enterró. No sé qué hacer, Elena, susurró a la tierra silenciosa. No sé cómo cuidar de ellas sin perderte de nuevo. El viento nocturno susurró a través de la hierba, llevando el aroma de las flores de Ruth. Y por primera vez en 15 años, Will sintió algo que podría haber sido paz. Cuando regresó a la casa, encontró a Hannah esperándolo en el porche. Se había estado peinando el cabello, y en la luz de la luna parecía más joven, más vulnerable. ¿Está bien?, preguntó suavemente. Will se sentó en los escalones junto a ella. Mabel dice que todas van a estar bien. No me refería a eso. Hannah lo estudió con esos ojos verdes penetrantes. Se ve triste. Will consideró mentir, mantener las barreras que había construido tan cuidadosamente, pero algo en la manera en que Hannah lo miraba, sin juicio, solo con comprensión, lo desarmó. Tenía una familia, dijo finalmente, una esposa, un hijo. Los perdí hace 15 años. Hannah asintió lentamente. Por eso vive solo. Por eso es tan cuidadoso con nosotras. No quiero. Will luchó con las palabras. No quiero cuidar de ustedes y perderlas también. Hannah fue silenciosa por un largo momento. Luego, sorprendiéndolo, colocó su mano sobre la de él. Tal vez, dijo suavemente, la manera de honrarlos es no cerrando su corazón, sino abriéndolo. Tal vez ellos enviaron a 6 niñas perdidas a su puerta porque sabían que necesitábamos a alguien que entendiera lo que es perder familia. Will miró sus manos unidas, sintiendo algo caliente y aterrador expandirse en su pecho. ¿Y si no soy suficientemente bueno? ¿Y si las lastimo? Ya nos salvó, susurró Hannah. Todo lo demás es solo vivir. Esa noche, Will durmió más profundamente que nunca, y por primera vez en 15 años, soñó no con pérdida sino con posibilidad, con risas llenando su casa silenciosa, con voces llamándolo desde el jardín, con la sensación de ser necesitado otra vez. Pero en el pueblo, a 20 millas de distancia, un extraño había llegado esa misma tarde. Un hombre alto vestido de negro, con ojos fríos y una sonrisa que nunca tocaba su corazón. El reverendo Amos Crane había venido a reclamar lo que consideraba suyo, y traía consigo la promesa de fuego y juicio. La tormenta que había pasado sobre el rancho de Will esa noche había sido solo el comienzo. Los sueños de Will se desvanecieron con el sonido urgente de cascos galopando hacia la casa. Se levantó de la cama, inmediatamente alerta, y tomó su rifle antes de mirar por la ventana. Mabel Dawson se acercaba a toda velocidad, su carruaje bamboleándose peligrosamente mientras azuzaba a su caballo más de lo que era prudente. Will salió al porche mientras Mabel detenía bruscamente su carruaje, el polvo arremolinándose alrededor de las ruedas. Su rostro estaba pálido y tenso, y sus manos temblaban mientras bajaba. Will, jadeó, tenemos problemas. Problemas grandes. Antes de que Will pudiera responder, Hannah apareció desde el granero, seguida por las otras hermanas. Al ver la expresión de Mabel, todas se tensaron instintivamente, reconociendo el miedo en sus ojos.
¿Qué pasó?, preguntó Will, manteniendo su voz calmada a pesar de la alarma creciente en su pecho. Mabel miró nerviosamente hacia las hermanas antes de responder. Él está aquí, Will. El reverendo Crane llegó al pueblo ayer por la tarde. Ha estado predicando en la plaza del pueblo, llenando las cabezas de la gente con historias terribles sobre niñas corruptas y el hombre que las secuestró. Hannah ahogó un grito y automáticamente atrajo a Sarah más cerca de ella. Naomi dio un paso adelante, con los puños apretados y los ojos ardiendo con furia. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Will, aunque por la expresión de Mabel ya sabía que serían las peores. Dice que las niñas son sus pupilas, que las estaba guiando hacia la salvación cuando tú las robaste. Afirma que las has corrompido. Mabel escupió la palabra como si tuviera mal sabor. Ha convencido a media docena de hombres de que eres un demonio que pervierte a jóvenes inocentes. Will sintió una ira fría y familiar asentarse en su estómago. ¿Y la gente le cree? Algunos sí, suficientes. Mabel se retorció las manos. Will, he vivido en ese pueblo durante 30 años. Conozco a esa gente. Son buenos en el fondo, pero tienen miedo. Y Crane sabe exactamente cómo usar ese miedo. Lydia se acercó tímidamente, con un pedazo de papel en la mano. Señor Will, escribí esto anoche. Pensé que tal vez la gente debería saber la verdad. Will tomó el papel, sorprendido por la escritura clara y elegante. Era una carta detallada describiendo los años de abuso bajo Crane, los trabajos forzados, las golpizas, la manera en que las había tratado como propiedad. Las palabras eran simples pero poderosas, llenas de una dignidad silenciosa que lo conmovió profundamente. «Esto es bueno, Lydia», dijo suavemente. «Muy bueno». Pero Mabel negó con la cabeza. «No importará, Will. Crane ha estado 3 días predicando, trabajando a la multitud. Las tiene tan alteradas que no van a escuchar razones». Naomi se adelantó, con la barbilla levantada desafiante. «Entonces luchamos. No vamos a correr de nuevo». «Naomi, no», dijo Hannah firmemente. «No podemos pedirle al señor Hawk que arriesgue su vida por nosotras». «Sí podemos», replicó Naomi, volteándose hacia Will con ojos fierros. «Porque él ya lo haría, ¿verdad, señor Will?». Will miró a las 6 hermanas paradas en su porche y algo se cristalizó dentro de él. Durante 15 años había vivido como un muerto, escondido de la vida, del dolor, de las conexiones. Pero estas niñas habían traído algo de vuelta a la vida dentro de él, algo que había creído perdido para siempre. «Sí», dijo simplemente, «lo haría». Hannah lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No puede. Ya ha hecho suficiente. No permitiremos que muera por nosotras. Y yo no voy a permitir que él las lastime de nuevo», respondió Will, su voz tan firme como el acero. «Este es nuestro hogar ahora, y protegemos lo que es nuestro». Ruth se acercó y tomó suavemente la mano de Will. «¿Podemos quedarnos? ¿De verdad?». Will miró hacia abajo, hacia los ojos llenos de esperanza de la niña que había traído su jardín de vuelta a la vida, que había encontrado belleza en lugares que él había olvidado que existían. «Sí», dijo, y sintió como si estuviera haciendo un juramento sagrado. «Se quedan». Mabel suspiró profundamente. «Entonces, será mejor que nos preparemos. Crane no es el tipo de hombre que acepta un no por respuesta. Vendrá por ellas y traerá ayuda». El resto del día se pasó en preparaciones sombrías. Will limpió y cargó todas sus armas, comprobando municiones y posiciones de defensa. Las hermanas trabajaron en silencio, pero había una determinación férrea en sus movimientos que lo tranquilizó. No eran las mismas niñas aterrorizadas que habían llegado a su puerta semanas atrás. Mary se acercó a él mientras él revisaba las ventanas de la casa. «Señor Will, ¿los caballos estarán seguros?». Will se arrodilló para estar a su altura. «Voy a asegurarme de ello, Mary. Te lo prometo». «¿Y Ruth? ¿Y su jardín?». «También». Mary asintió solemnemente. Luego lo sorprendió abrazándolo rápidamente antes de correr de vuelta hacia las otras. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lydia se acercó con otro dibujo. Esta vez era de todos ellos. Will parado protectoramente detrás de las 6 hermanas, todas con expresiones de determinación y esperanza. «Para recordar», dijo simplemente, «quiénes somos realmente». Esa noche, mientras Will hacía guardia en el porche, Hannah salió a sentarse junto a él.
Por un largo rato, no dijeron nada, simplemente escuchando los sonidos familiares de la noche. ¿Tiene miedo?, preguntó Hannah finalmente. Will consideró mentir, pero había pasado el tiempo de las mentiras entre ellos. Sí, pero no de morir. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte para protegerlas a todas. Hannah alcanzó su mano en la oscuridad. No tiene que hacerlo solo, ¿sabe? Somos más fuertes de lo que parecemos. Lo sé, dijo Will. Lo he visto. ¿Qué va a pasar mañana? Will apretó su mano. Mañana defendemos nuestro hogar. En la distancia, muy lejos para ser visto pero lo suficientemente cerca para ser sentido, el reverendo Amos Crane se preparaba para su propio tipo de guerra. En la habitación trasera de la cantina del pueblo, rodeado por hombres que había llenado de miedo y fanatismo, extendía mapas del rancho de Will. «Es un demonio», decía Crane, su voz hipnótica y venenosa. «Ha corrompido a esas niñas inocentes, las ha alejado del camino de la salvación. Es nuestro deber cristiano traerlas de vuelta al rebaño». Los hombres asentían, sus rostros duros en la luz de las velas. Eran buenos hombres en su mayoría, pero Crane tenía un don para torcer la bondad en algo feo. «¿Y si se resiste?», preguntó uno. La sonrisa de Crane no tocó sus ojos. «Entonces le mostraremos la ira de Dios». De vuelta en el rancho, Will sentía el peso de la responsabilidad asentándose sobre él como una manta pesada. Pero por primera vez en 15 años, no era el peso de la culpa o el dolor. Era el peso del propósito, de tener algo por lo que valía la pena luchar. Miró hacia el granero donde las hermanas dormían, protegidas bajo su techo, confiando en que las mantendría a salvo. Sarah había dejado uno de sus dibujos en el porche, una imagen simple de una casa con figuras sonrientes en las ventanas, flores alrededor de la puerta y el sol brillando arriba. «Hogar», susurró Will, tocando el dibujo suavemente. Era una palabra que había evitado durante tanto tiempo, una palabra que había significado solo dolor. Pero ahora, en boca de estas niñas, significaba algo diferente. Significaba pertenencia, significaba familia, significaba estar dispuesto a luchar por lo que amabas. Mientras las estrellas giraban sobre las llanuras de Colorado, Will Hawk se preparó para la batalla de su vida. No por tierra o agua o oro, sino por algo mucho más valioso. La posibilidad de redención, la promesa de familia y la oportunidad de ser el protector que había fallado en ser 15 años atrás. En el granero, Hannah yacía despierta, escuchando la respiración suave de sus hermanas durmiendo. Por primera vez en años, no tenía miedo del mañana. Tenían a Will ahora, y él tenía a ellas. Sucediera lo que sucediera, no enfrentarían el futuro solas. La tormenta se acercaba, pero esta vez estaban listos para ella. La luna llena colgaba como un ojo plateado sobre las llanuras cuando Will vio las primeras antorchas en la distancia. Puntos de luz amarilla danzando contra la oscuridad, acercándose lentamente como luciérnagas malévolas. Contó al menos 8, tal vez 10 hombres a caballo, siguiendo la figura alta y vestida de negro que cabalgaba al frente. «Ya vienen», murmuró Will, comprobando una vez más sus rifles. En el porche detrás de él, las 6 hermanas esperaban en silencio. No les había pedido que se escondieran, y ellas no se lo habían ofrecido. Esta era su pelea tanto como la suya. Hannah se acercó, con la carta de Lydia doblada en sus manos. «¿Cree que nos escucharán?». Will miró hacia las antorchas que se acercaban. Los hombres llenos de miedo rara vez escuchan la razón, pero lo intentaremos. Naomi se adelantó, con el mentón levantado desafiante. «No voy a suplicar. Ya no somos víctimas». «No», acordó Will, sintiendo una fiereza protectora crecer en su pecho. «Ya no». Los jinetes se detuvieron a 50 yardas de la casa, sus antorchas creando un semicírculo de luz temblorosa. En el centro, montado en un caballo negro como la medianoche, estaba el reverendo Amos Crane. Era más joven de lo que Will había esperado, tal vez 40 años, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que brillaban con un fervor que helaba la sangre. «Willard Hawk», gritó Crane, su voz resonando a través de la noche como el doblar de campanas funerarias. «He venido por mi rebaño perdido». Will bajó los escalones del porche lentamente, su rifle colgando suelto en sus manos pero listo para usar. «No hay nada perdido aquí, predicador. Solo una familia viviendo en paz».
La risa de Crane fue como el graznido de un cuervo. ¿Familia? ¿Llamas familia a la corrupción de jóvenes inocentes? Estas niñas son mis pupilas, confiadas a mi cuidado por el Todopoderoso. Has envenenado sus mentes contra la palabra de Dios. Detrás de Will, Hannah dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, fue clara y fuerte, llevándose a través de la noche como una campana. Mientes, dijo simplemente. Nunca fuimos tu familia. Éramos tus esclavas. Un murmullo corrió a través de los hombres montados. Will pudo ver dudas comenzando a formarse en algunos rostros, pero Crane se recuperó rápidamente. «¿Ves cómo la ha corrompido?», rugió, señalando a Hannah con un dedo acusador. «Una vez fue dulce y obediente, una sierva de Dios. Ahora escucha al demonio que susurra mentiras en sus oídos». Lydia se adelantó entonces, sosteniendo su carta alto para que todos pudieran ver. «Aquí está la verdad», gritó, su voz sorprendentemente fuerte para alguien tan silenciosa. «Escribí todo lo que nos hiciste, cada golpe, cada día sin comida, cada noche que nos dejaste atadas como animales». Comenzó a leer en voz alta, su voz ganando fuerza con cada palabra. Las frases simples pero devastadoras cortaron la noche como cuchillos, describiendo años de abuso sistemático, de control religioso usado como excusa para la crueldad. Will vio el impacto de sus palabras en los rostros de los hombres. Varios intercambiaron miradas incómodas. Uno, un granjero que Will reconoció vagamente del pueblo, bajó su antorcha. «Reverendo», dijo el granjero dubitativamente, «si esto es verdad». «¡Son mentiras!», rugió Crane, pero había desesperación en su voz ahora. «Mentiras plantadas por el demonio. No pueden confiar en las palabras de mujeres corrompidas». Fue entonces cuando Mary se adelantó. La niña de 12 años caminó hasta el borde del porche, sus pequeñas manos temblando pero su voz firme. «No somos mentirosas», dijo, y había tal inocencia en su voz que incluso los hombres más duros se estremecieron. «Ustedes conocen a los mentirosos. Los mentirosos lastiman a niños pequeños. Los mentirosos les dicen que Dios quiere que sufran». Sarah, la más pequeña, se acercó y tomó la mano de Mary. «El señor Will nunca nos lastimó», susurró, pero en el silencio de la noche, todos pudieron oírla. «Nos dio comida cuando teníamos hambre. Nos abrazó cuando tuvimos miedo». Will sintió que algo se quebraba en su pecho al oír las palabras simples de la niña. Detrás de los jinetes, vio otra figura acercándose, Mabel Dawson, con su propio carruaje y una linterna brillante. «¡Basta!», gritó Crane, perdiendo su compostura cuidadosamente controlada. «No voy a escuchar más blasfemias. Harry, Tom, Jack, sabían cuál era su deber cristiano cuando vinieron aquí. Tomen a las niñas y traigan al demonio para el juicio de Dios». Pero ninguno de los hombres se movió. Will pudo ver la lucha en sus rostros, la batalla entre el miedo que Crane había sembrado y la evidencia de sus propios ojos y oídos. Fue Mabel quien rompió el impasse. Su carruaje se detuvo detrás de los jinetes, y ella bajó con la autoridad de alguien que había traído la mitad de los bebés del pueblo al mundo. «Amos Crane», su voz cortó la noche como un látigo. «Debería darte vergüenza, usando el nombre de Dios para justificar tu crueldad». «Mabel Dawson», siseó Crane, «siempre metiéndote donde no te llaman. Esto no es asunto tuyo. Cualquier cosa que involucre el abuso de niños es asunto mío». Mabel marchó directamente hacia el grupo de jinetes, sin miedo. «He examinado a estas niñas. He visto las cicatrices, la desnutrición, el terror, y he visto cómo han florecido bajo el cuidado de Will Hawk». Más murmullos corrieron a través de los hombres. El granjero que había hablado antes desmontó lentamente de su caballo. «Reverendo», dijo, «Mabel Dawson no es mentirosa. Si dice que estas niñas fueron abusadas, son todos demonios», rugió Crane, su compostura completamente destrozada ahora. «Todos corruptos, pero yo tengo la autoridad de Dios». Sacó una pistola de su abrigo, apuntándola directamente a Hannah. «Si no pueden venir por su propia voluntad, vendrán como mártires». El tiempo se ralentizó. Will vio el dedo de Crane tensarse en el gatillo. Vio el terror cruzar el rostro de Hannah. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, su propio rifle subiendo. Pero fue Naomi quien se movió más rápido. La joven ardiente se arrojó desde el porche, tacleando a Hannah y sacándola de la línea de fuego justo cuando la pistola de Crane se disparó.
La bala se enterró en la madera del porche donde Hannah había estado parada. El disparo rompió el hechizo que tenía a los hombres del pueblo. Varios de ellos desmontaron inmediatamente, alejándose de Crane con disgusto. «Iba a matar a una niña indefensa», gritó uno. «Esto no es obra de Dios». Will tenía su rifle entrenado en Crane ahora, pero el predicador había perdido toda autoridad sobre sus seguidores. Los hombres que había traído se alejaban uno por uno, montando sus caballos y alejándose en la noche. «¡Cobardes!», gritó Crane tras ellos. «¡Traidores a la causa de Dios!». Pero su voz se quebraba, y Will pudo ver la realidad asentándose sobre él. Estaba solo, enfrentando a un hombre armado y a 6 testigos de sus crímenes. «Se acabó, Crane», dijo Will, manteniendo su rifle firme. «Márchate y no regreses». Por un momento, pareció que Crane podría obedecer. Guardó su pistola y tomó las riendas de su caballo. Pero entonces, sus ojos se posaron en las hermanas, paradas juntas en el porche como una familia unida, y algo feo y posesivo cruzó su rostro. «Esto no ha terminado», siseó. «Son mías por derecho divino. Volveré con más hombres, con la autoridad del territorio. Volveré con fuego y azufre. Si regresas», dijo Will tranquilamente, «te estaré esperando». Crane espoleó su caballo y galopó hacia la noche, pero sus últimas palabras flotaron tras él como una maldición. «Esto no ha terminado». Cuando los sonidos de cascos se desvanecieron en la distancia, un silencio extraño se asentó sobre el rancho. Will bajó lentamente su rifle, apenas creyendo que hubiera terminado. «¿Se fue?», susurró Sarah. «Por ahora», dijo Will, volteándose hacia las hermanas. Pero tenía razón en una cosa: esto no ha terminado. Hannah bajó los escalones y se acercó a él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «¿Qué significa eso para nosotras?». Will miró a las 6 niñas que habían cambiado su vida, que le habían devuelto su corazón, que habían transformado su casa solitaria en un hogar. La respuesta vino tan naturalmente como respirar. «Significa que luchamos», dijo simplemente. «Juntos, como familia». Mabel se acercó, todavía temblando por la confrontación. «Will, si él regresa con la ley, entonces enfrentaremos la ley también», interrumpió Hannah, su voz fuerte. «No vamos a correr más. Este es nuestro hogar ahora». Will asintió, sintiendo algo parecido al orgullo hinchándose en su pecho. «Nuestro hogar», repitió, «y lo defendemos». Mientras se dirigían de vuelta a la casa, Will se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado esta noche. No solo habían derrotado a Crane y a su multitud, se habían encontrado a sí mismos como familia. Una familia forjada no por sangre sino por elección, no por obligación, sino por amor. La luna continuó su viaje a través del cielo nocturno, testigo silencioso de una transformación que había comenzado con 6 niñas arrodilladas en una cerca y que ahora había florecido en algo hermoso e indestructible. La promesa de pertenencia, el regalo de la redención y la fuerza inquebrantable del amor elegido. 3 meses después del enfrentamiento, el rancho de Will Hawk era irreconocible. Donde una vez había estado la casa solitaria de un hombre roto, ahora se alzaba algo que vibraba con vida y esperanza. El jardín de Ruth se extendía en hileras ordenadas de vegetales y flores, cada planta tendida con el amor de alguien que entendía el milagro del crecimiento. El corral rebosaba de caballos bien cuidados, muchos de ellos entrenados por las manos gentiles de Mary, quien había demostrado tener un don natural que superaba incluso las expectativas de Will. Will se levantó con el amanecer, como siempre había hecho, pero ahora el silencio de la mañana estaba lleno de promesas en lugar de vacío. Desde su ventana podía ver a Naomi cabalgando a Thunder a través del pasto trasero, ambos moviéndose como uno solo en una danza de libertad que nunca se cansaba de admirar. La joven había florecido en estos meses, su espíritu rebelde encontrando canales constructivos en el entrenamiento de caballos salvajes y la exploración de cada rincón de su nueva tierra. En la cocina, Will encontró el desayuno ya preparado. Hannah había insistido en asumir la mayoría de las tareas culinarias, y sus comidas habían transformado las simples sustentaciones de Will en verdaderos festines familiares. Pero más que eso, había transformado la mesa de la cocina en el corazón de su hogar, donde se compartían historias, se hacían planes y se fortalecían los lazos que los unían. «Buenos días, Will»,
dijo Hannah, volteándose desde la estufa con una sonrisa que aún podía quitarle el aliento. En estos meses había florecido como una flor que finalmente recibía sol después de años en la sombra. La responsabilidad constante había dado paso a algo más suave, más joven, más libre. «Buenos días», respondió Will, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. Sus dedos se rozaron brevemente, un toque que había adquirido nuevos significados a medida que su relación había evolucionado de protector y protegida a algo más profundo y más igual. Lydia entró desde el porche trasero, con las manos manchadas de pintura. En estas semanas había descubierto que las bayas y flores de Ruth podían convertirse en pigmentos, y había comenzado a crear verdaderas obras de arte en trozos de madera lisa. Sus pinturas adornaban ahora las paredes de la casa, transformando el interior austero en algo cálido y acogedor. «El amanecer estaba particularmente hermoso esta mañana», dijo Lydia suavemente, mostrando su última creación, una pintura del rancho al amanecer, con figuras diminutas trabajando en armonía alrededor de los edificios. «Pensé que deberíamos recordarlo». Will estudió la pintura, conmovido como siempre por la habilidad de Lydia para capturar no solo la apariencia de las cosas, sino su esencia emocional. En su interpretación, el rancho no era solo un lugar sino un santuario, un hogar construido por amor y trabajo compartido. «Es hermosa, Lydia», dijo, y vio cómo se iluminaba su rostro ante el elogio. La segunda hermana había encontrado su voz en estos meses, no solo a través de su arte, sino en las conversaciones familiares, donde sus observaciones silenciosas a menudo resultaban ser las más perspicaces. Ruth entró desde el jardín, con los brazos llenos de vegetales frescos y una sonrisa pacífica en su rostro. La cuarta hermana había encontrado su sanación en la tierra, en el ciclo constante de plantación y cosecha que le recordaba que la vida podía renacer incluso después de los inviernos más duros. «Los tomates están casi listos», anunció, colocando su cosecha en la mesa. «Y las zanahorias están más grandes de lo que esperaba». Will había observado el milagro de la transformación de Ruth día tras día. La niña traumatizada que había llegado a su puerta había florecido en una joven tranquila y sabia, cuya comprensión de los ritmos naturales había sanado algo roto en el alma del rancho mismo. Mary y Sarah llegaron corriendo desde el corral, riéndose por alguna broma privada. Sarah, la más pequeña, había perdido finalmente la mirada constantemente asustada que había marcado sus primeras semanas. Su risa ahora llenaba la casa regularmente, un sonido tan puro que siempre hacía que Will sonriera involuntariamente. «¡Will!», gritó Mary, lanzándose hacia él con la confianza de una niña que nunca había dudado de su bienvenida. «Storm tuvo su potro anoche. Es el más hermoso que has visto». Will rió, levantando a Mary y girándola en un círculo antes de depositarla suavemente. «¿Y está sano?» «Perfecto», dijo Mary con orgullo. «Las yeguas saben que pueden confiar en nosotros ahora». Era verdad. Los animales del rancho habían respondido al cambio tanto como los humanos. Los caballos, una vez nerviosos y desconfiados, ahora buscaban activamente la atención de las hermanas. Los pollos seguían a Sarah como si fuera su reina personal. Incluso las vacas parecían dar más leche desde que Ruth había comenzado a cantarles suavemente durante el ordeño. Después del desayuno, Will caminó hacia el pequeño cementerio detrás de la casa. Las tumbas de Elena y Tommy estaban ahora rodeadas por el jardín de flores silvestres que Ruth había plantado. Pero Will ya no venía aquí para sumirse en el dolor. Venía a compartir su nueva vida, a contarles sobre las niñas que habían traído alegría de vuelta a su hogar. Les habrían gustado, le dijo a las cruces silenciosas. «Elena, Hannah te habría recordado a ti. Esa misma fuerza silenciosa, esa manera de mantener a todos unidos. Y Tommy, bueno, habría adorado tener hermanas mayores que lo mimaran». Una brisa suave sopló a través de las flores, y Will eligió interpretarla como aprobación. Cuando regresó a la casa, encontró a Mabel Dawson sentada en el porche con Hannah, las dos mujeres profundamente absortas en conversación. En estos meses, Mabel se había convertido en una visitante regular, trayendo no solo suministros médicos, sino noticias del pueblo, y una presencia materna que todas las hermanas habían abrazado con gratitud. «Will», dijo Mabel, levantándose para saludarlo, «tengo noticias».
Will se tensó automáticamente. Las noticias desde el enfrentamiento con Crane habían sido mixtas. El predicador había desaparecido después de esa noche, pero rumores seguían llegando sobre sus intentos de reunir apoyo en territorios vecinos. ¿Buenas o malas?, preguntó. Mabel sonrió. Buenas. Crane fue arrestado en Denver la semana pasada. Aparentemente trató de reclutar hombres allí con la misma historia sobre niñas robadas, pero esta vez eligió al tipo equivocado. Un marshal federal que conocía los signos del abuso. Will sintió que un peso que había estado cargando sin darse cuenta se levantaba de sus hombros. ¿Qué significa eso? Significa que está acabado, dijo Hannah, tomando la mano de Will. El marshal está investigando todas sus actividades pasadas. Hay otras familias que han dado testimonio sobre niños que desaparecieron de sus campamentos. Justicia, murmuró Will. Finalmente. Pero más importante que la captura de Crane era lo que significaba para su nueva familia. Ya no tendrían que mirar sobre sus hombros. Ya no tendrían que preguntarse si cada extraño en el camino podría ser una amenaza. Esa tarde, Will encontró a las hermanas reunidas en el porche, trabajando en sus diversos proyectos. Lydia pintaba. Ruth tejía con fibras que había hecho de plantas locales. Naomi reparaba arreos de cuero. Mary tallaba silbatos pequeños de ramas. Sarah dibujaba en su pizarra. Y Hannah remendaba ropa. Era una imagen de contentamiento doméstico que llenaba a Will de una paz que había creído perdida para siempre. ¿Pueden reunirse todas un momento?, preguntó, sintiendo de repente nervioso por lo que estaba a punto de hacer. Las hermanas dejaron su trabajo, dándole toda su atención. Will se aclaró la garganta, luchando con palabras que eran más importantes de lo que cualquier discurso que hubiera dado en su vida. Cuando llegaron aquí por primera vez, comenzó, pensé que era una situación temporal, algo que duraría unos días, tal vez una semana, hasta que pudiera encontrar un lugar más apropiado para ustedes. Vio ansiedades comenzando a formarse en algunos rostros y se apresuró a continuar. Pero en estos meses han transformado este lugar, no solo el rancho, sino a mí. Me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre. Me dieron una familia. Hannah se acercó, sus ojos brillantes con comprensión. Lo que trato de decir, continuó Will, es que esto es su hogar ahora. No temporalmente, no hasta que encuentren algo mejor. Para siempre, si así lo quieren. Sarah fue la primera en moverse, corriendo hacia él y abrazando sus piernas con fuerza. Una por una, las otras se unieron, hasta que Will se encontró en el centro de un abrazo grupal que lo amenazaba con derribarlo, pero que se sentía como la cosa más estable del mundo. Por supuesto que queremos, dijo Hannah, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca hemos querido nada más. Esa noche, sentados alrededor de la mesa del comedor que Will había expandido para acomodar a 7, compartieron la mejor comida que habían tenido. No porque la comida fuera particularmente elaborada, sino porque sabía a celebración, a alivio, a futuro asegurado. Deberíamos hacer algo oficial, dijo Naomi de repente, como una ceremonia de adopción o algo así. Will consideró esto. ¿Qué tipo de ceremonia? Fue Ruth quien respondió, con su sabiduría tranquila. Algo que honre lo que éramos y celebre lo que somos ahora. Al final, decidieron crear su propia tradición. Cada hermana escribió algo en un pedazo de papel, un miedo que estaban dejando atrás, una esperanza para el futuro, una promesa a la familia. Will hizo lo mismo. Luego, bajo las estrellas que habían sido testigos de su primer encuentro, quemaron los papeles en una pequeña hoguera, viendo cómo las palabras se transformaban en humo y se elevaban hacia el cielo infinito. Que nuestros miedos se conviertan en humo, dijo Hannah, hablando por todas, y que nuestras esperanzas echen raíces, añadió Will, sintiéndose más poeta de lo que jamás había imaginado ser. Cuando las llamas se extinguieron y las hermanas se retiraron a dormir, Hannah se quedó atrás. Ella y Will se sentaron en el porche, escuchando los sonidos familiares de la noche en las llanuras. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó Hannah suavemente. ¿De habernos dejado entrar? ¿De cambiar toda su vida? Will la miró. Esta mujer extraordinaria que había traído no solo a sus hermanas, sino a la vida misma de vuelta a su mundo. En la luz de la luna, podía ver ecos del futuro en su rostro, conversaciones por venir, risas por compartir.
tal vez algo más profundo creciendo entre ellos. Nunca, dijo con absolute certainty. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en empezar a vivir de nuevo. Hannah sonrió, y en esa sonrisa Will vio todo lo que había ganado. No solo una familia, no solo un propósito, sino la posibilidad de amor, la promesa de alegría y el regalo de días llenos de significado. El viento de las llanuras sopló suavemente a través del rancho, llevando consigo el aroma de las flores de Ruth, el sonido de los caballos moviéndose contentos en sus establos y la sensación tangible de hogar. En la distancia, un coyote aulló, pero ya no sonaba solitario. Sonaba salvaje y libre, como Will se sentía ahora. El fantasma de las llanuras había muerto finalmente, reemplazado por un hombre que había aprendido que la familia no siempre viene por sangre, que la redención puede llegar en formas inesperadas, y que el amor más profundo a menudo nace de la elección consciente de cuidar y proteger a aquellos que más lo necesitan. Mientras las estrellas giraban sobre Colorado Territory, Will Hawke se durmió por última vez como un hombre solo. Mañana despertaría como padre, protector y parte integral de algo más grande y hermoso, de lo que jamás había imaginado posible. El nuevo amanecer había llegado, y con él, la promesa de que los mejores días estaban aún por venir. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.